Hola, buenas. Hoy vamos a ver métodos de detección de ADN y ARN. Bueno, los métodos de detección de ácidos nucleicos pueden dividirse en dos grandes grupos. Uno son los métodos con amplificación, como la PCR, que ya la vimos en clases anteriores, y después tenemos los métodos que incluyen hibridización, ¿como cuál? Como el Southern blot, el Northern blot y las técnicas de Fish. Bueno, para la hibridización tenemos que tener en cuenta que, ¿qué es la hibridización? Es hacer que una sonda, en este caso acá la llaman probe, se una a una secuencia específica de ADN. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, vamos a tener que abrir la doble hélice para que la sonda se pueda pegar. Entonces, bueno, la doble hélice, ¿cuáles van a ser los pasos? Vamos a tener un paso en el cual vamos a tener que abrir a la doble hélice. Esto lo vamos a poder hacer por calor o por el agregado de sustancias químicas. Entonces ahí lo que vamos a hacer es romper, desarmar los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las bases en el apareamiento. Una vez que las dos hebras se separan, el ADN nos va a quedar desnaturalizado y una de las cadenas desnaturalizadas la vamos a mezclar o toda la muestra de ADN que ya está desnaturalizada, la vamos a mezclar con nuestra sonda, que la sonda va a tener algún tipo de marca. Vamos a ver que después la sonda puede tener una marca que sea radioactiva o algún producto fluorescente, también puede ser alguna reacción enzimática, pero vamos a tener que marcar la sonda para que nos permita detectar lo que estamos buscando. En la muestra que nos va a quedar combinada, las moléculas sencillas se van a ir uniendo por complementariedad y se va a formar una nueva molécula hibridada, que va a ser esta donde la sonda se va a pegar a la secuencia de ADN que tenga una complementariedad que lo permita. Bueno, entonces el primer paso para hacer esto es armar una sonda. ¿Cómo se generan las sondas? Bueno, las ondas se pueden hacer, uno de los métodos más fáciles de hacerlos por PCR. Y uno de los métodos para marcarlas más fácil también, pero que es más costoso y implica uso de material radioactivo, es marcarlos con radioactivo. Esto se puede hacer o con tritio, se puede usar timidina tritiada en la PCR. En la PCR cuando ponemos los DNTPs le agregamos un DNTP que esté marcado con tritio. Muchas veces lo que se usa es la timidina tritiada, entonces ahí eh, uno, de los, uno de los ácidos nucleicos para construir la PCR termina siendo un nucleótido que está marcado con tritio. También se pueden usar otras cosas como por ejemplo fósforo 32. Y si no queremos usar cosas radioactivas, lo que podemos hacer es unir a la sonda. Si nosotros queremos marcar una sonda de manera casera, lo más fácil es hacerlo por PCR y uno lo puede hacer en su laboratorio igual que hace cualquier PCR. Ahora, si nosotros lo que queremos es evitar el uso radioactivo y queremos usar una sonda que esté unida, por ejemplo, a una enzima que me dé quimioluminiscencia, bueno, ahí ya la vamos a tener que mandar a pedir a algún proveedor. La quimioluminiscencia, ¿qué es? Es una enzima que degrada un compuesto y libera una reacción lumínica. Y esa reacción lumínica, como se observa, se puede observar igual que las marcas radioactivas en una placa de radiografía. Bueno, vamos a ver las técnicas. Entonces tenemos al Southern, que va a servir para detectar ADN y que se va a usar una sonda de ADN. Y también vamos a ver a la técnica de Norden, en donde vamos a detectar ARN en este caso, y la sonda también va a ser de ADN. Bueno, primero vamos a ver a Southern. Southern es una técnica que se desarrolló en 1975, fue creada por un investigador inglés y por esta técnica terminó ganando un premio Nobel. ¿Qué es el Southern? Bueno, el Southern nos va a dar una hibridización molecular, un apareamiento específico entre cadenas de ácidos nucleicos con la secuencia complementaria. Vamos a usar una sonda, que es un fragmento corto de ADN, que lo puedes sintetizar in vitro y que lo podemos marcar con reactivo o con
sustancias fluorescentes o colorimétricas. El primer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar nuestro ADN, el ADN problema, el ADN el que queremos averiguar algo con enzima de restricción. Para esto, obviamente, ya tendríamos que haber hecho una purificación del ADN que queríamos estudiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que como vimos en la clase de ingeniería genética, vamos a usar enzimas de restricción. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estas enzimas lo que van a hacer, van a cortar el ADN en secuencias específicas. Dependiendo de la enzima que nosotros elijamos, vamos a tener un sitio de restricción que va a reconocer o 4 o hasta 12 pares de bases. Entonces vamos a hacer digestiones en nuestro ADN para que las enzimas de restricción corten el material. Una vez que terminamos de cortar el material, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer una electroforesis. Entonces vamos a separar el ADN en un gel. Igual que como vimos antes, vamos a agarrar el ADN y lo vamos a separar en un gel de agarosa por la carga eléctrica y el tamaño, con lo cual, como se acuerdan, el ADN tenía carga negativa, o sea que va a ir hacia donde esté la carga positiva en el movimiento, y las moléculas más chiquitas van a tener más facilidad para atravesar el gel y van a estar en el frente de corrida, mientras que las moléculas más grandes nos van a quedar más cerca de la zona de siembra. Acá tenemos los wells donde uno siembra la muestra. El gel puede ser vertical y también puede ser, este es un formato de gel vertical, pero también lo más común ahora es hacer los geles de manera horizontal, donde es una camita acostada. ¿Qué podemos hacer después de ver después de correrlo? Bueno, podemos verlo a la luz UV para ver si lo que nosotros hicimos estaba bien, si el ADN que cortamos con las enzimas de restricción y después separamos, se separó de manera correcta. ¿Y qué se imaginan que van a ver en un gel de estas características? Bueno, espero que tienen una respuesta y ahora les cuento qué es lo que van a ver. Bueno, acá está el gel y el gel si lo van a ver con la luz UV, lo que van a ver es un chorreado. Ahí dice todo el AND, pero sería ADN, se ve que me lo corrigió el corrector. ¿Por qué? Y porque el ADN lo vamos a cortar con las enzimas de restricción y me va a dar múltiples bandas. Imaginémonos que estamos cortando, por ejemplo, un ADN, un genómico humano. El ADN de todo el genoma humano. Bueno, va a haber una cantidad terrible de bandas y entonces todo eso no lo vamos a ver como una única banda en el gel, sino que vamos a ver un chorreado a lo largo de todo el gel y esto nos va a indicar que el ADN fue cortado correctamente y que corrió, acá lo vemos, a lo largo de todo el gel. Bueno, una vez que terminamos de chequear esto, vamos a proceder al paso de la transferencia. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer en este caso? Bueno, lo que vamos a hacer es pasar a las bandas que estaban en el gel a una membrana, a un papel de filtro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Y vamos a tener que armar este sistema que se ve acá, que es como bastante antiguo y rudimentario, en donde lo que vamos a poner es una fuente que la vamos a llenar de un buffer. Después, bueno, tenemos un sistema acá que es un cubo plástico que me va a dar de soporte. Sobre eso yo voy a poner un papel de filtro y este papel de filtro va a tener que tener unas orejitas que estén colgando alrededor para poder estar en contacto con el buffer y que el buffer pase por capilaridad. Arriba de esto le vamos a poner al gel de agarosa en el que habíamos corrido la muestra digerida de ADN. Arriba de esto exactamente le vamos a poner la membrana, en este caso es una membrana de nylon, donde queremos que ahora las bandas se peguen. Arriba de eso le vamos a poner unas capas de papel de filtro y finalmente le vamos a poner papel absorbente. Este papel absorbente que no es ni más ni menos que las toallitas de papel que nosotros usamos para secarnos las manos. A todo esto para mantener
que nos quede como un sándwich bien apretados, le vamos a poner un peso. Acá está puesto como una pesita, pero bueno, se le podría poner un libro pesado, lo que uno quiera. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar que el buffer va a subir por capilaridad en el papel de filtro. Esto después va a pasar también por capilaridad por el gel de agarosa y después va a pasar por capilaridad a la membrana de nylon arrastrando las bandas y así va a tratar de llegar hasta, el buffer va a tratar de llegar hasta la última capa de papel absorbente. Entonces por capilaridad va a arrastrar a las bandas del gel y me las va a pegar en la membrana de nylon. Cosas a tener en cuenta para si alguna vez tienen que hacer un sourdough. El sourdough es una técnica bastante antigua y últimamente no hay mucha gente que la esté haciendo porque se puede reemplazar por otras cosas, pero si en el caso de que alguna vez tenga que hacer un sourdough, es muy importante saber que donde haya burbujas de aire no va a pasar la capilaridad, como se pueden imaginar. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no me queden burbujas de aire donde entre el papel de filtro y el gel de agarosa y entre el papel, entre la agarosa y la membrana de nylon. Después, una vez que esto empieza a pasar, ya no sería tan importante tener burbujas entre las sucesivas capas, pero siempre hay que tratar de eliminar la mayor cantidad de burbujas en todas las capas que les estoy diciendo, pero principalmente en esas que les dije, si entre la agarosa y la membrana de nylon existe una burbuja, ahí no va a haber capilaridad y no va a pasar, no se va a transferir la membrana. Y una vez que terminamos la transferencia, esto generalmente va a tardar toda una noche, lo que vamos a hacer después es ir al paso de hibridización. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, acá lo que va a pasar es que vamos a tener al ADN que estaba fijado en la membrana, estamos en este paso, entonces el gel ya lo tiro, porque las bandas ya se fueron del gel y me quedaron pegadas en la membrana, y a esto lo vamos a incubar con la sonda. En este caso están usando una sonda que está marcada con fósforo radioactivo. Entonces incubamos a la membrana con la sonda, todo esto lo hacemos en un medio acuoso, la sonda va a estar adentro de una bolsita de nylon junto con el papel de filtro. Entonces vas a tener la bolsita de nylon, adentro tiene el papel de filtro o nitrocelulosa que usamos acá y después le vamos a poner en un volumen de líquido lo más chiquito que podamos a la sonda, lo vamos a dejar que hibride y después lo vamos a exponer a una placa radioactiva y en los lugares donde la sonda radioactiva se unió vamos a ver una banda. ¿Cómo es el resultado típico de esto? Bueno, una imagen típica de esto va a ser esta foto que ven acá, en donde, por ejemplo, acá se ve que que la muestra de ADN genómico que fue cortada en cada calle, lo que se usa son distintas enzimas de restricción. Por ejemplo, en la primera corté con GIND3, en esta corté con NS1, en esta corté con ESMA, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las bandas que se observan después de la hibridización en un corte con estas enzimas? Entonces lo que vemos es la placa radiográfica donde se empiezan a ver las bandas de donde hubo hibridización. Bueno, y ahí terminamos de ver lo que sería el Southern y ahora vamos a ver que alguien inventó el Southern, se ganó el Nobel y después vino el resto de la gente y dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo con con el ARN y ahí inventaron al Norden. Southern era porque lo que inventó era el señor con un apellido Southern y Norden le pusieron en referencia a otra técnica de hibridización que tiene la misma base, pero utiliza ARN. El Norden, ¿para qué va a servir? Va a servir para detectar y cuantificar ARNs mensajeros. Bueno, ¿cuál es el fundamento? Vamos a tener una muestra que va a estar separada por electroforesis. Lo vamos a hacer en condiciones desnaturalizantes para evitar las estructuras terciarias que puedan tener las moléculas de ARN. ¿Se acuerdan que las moléculas de ARN, como por ejemplo, no sé, el ribosomal, el transferencia, pero incluso los mensajeros pueden plegarse sobre sí mismos porque son cadenas simples
Entonces lo que queremos es evitar esto y lo vamos a correr en condiciones desnaturalizantes. Luego, lo mismo que pasó en el caso anterior, vamos a transferir el ARN a una membrana, lo vamos a fijar y lo vamos a hibridizar con una sonda marcada. Entonces, los pasos. Bueno, vamos a tener que aislar el ARN. Podemos aislar el ARN total o solo el mensajero. Vamos a generar la sonda, igual que como vimos antes. Lo vamos a correr en un gel de agarosa. Las condiciones desnaturalizantes solo es agregar algunos componentes más al buffer, pero el gel va a ser exactamente el mismo que ustedes conocen. Después lo vamos a transferir a un soporte sólido, que ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, es una membrana de nylon, como la que vimos antes. Vamos a poner a hibridar la sonda. Bueno, vamos a lavar a la sonda que no se pegó de manera específica y vamos a detectarla. Bueno, acá a manera de resumen vemos que es más o menos lo mismo. Acá corremos el RNA en un gel de agarosa. Acá es lo mismo que vieron. Bueno, el RNA, las moléculas más grandes quedan más retenidas, las más chiquitas avanzan más en el frente de corrida. Lo terminamos de correr, después hacemos el mismo sanguchito que hicimos antes con el soporte, el buffer, el papel de filtro, el gel, la membrana de nitrocelulosa, más papel de filtro, todas las toallitas de papel que uno quiera y un peso arriba para asegurarse que la capilaridad ocurra de manera correcta. Una vez que terminamos esto, sacamos a nuestra membrana de nitrocelulosa en este caso y la ponemos acá en la bolsita donde la vamos a incubar con la sonda. Esta sonda después la vamos a poner contra una membrana de radiografía y si lo que vimos es que hay complementariedad entre la sonda y moléculas de ARN separadas en este gel, vamos a ver que se observan bandas. Entonces acá, bueno, vemos que el RNA, en este caso, en el caso específico de este ejemplo, lo que hacían era, por ejemplo, poner RNA de distintos tipos celulares. Entonces ponía RNA de retina, RNA de cerebro, RNA de cerebelo, RNA, bueno, de hígado, de vaso, de timo, de pulmón, de piel, etc. Y ahí lo que se ve es, bueno, si estábamos haciendo una extracción de ARN, en cuál de todos estos tejidos estaba expresando mi gen. Bueno, y esto yo les iba a preguntar, ¿qué se imaginan? Si agarramos el gel, después que termina este paso, y lo miramos en un equipo que tenga luz ultravioleta, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, lo que vamos a ver va a ser esto. Como si yo hago una extracción de ARN, el principal producto de ARN que hay en una célula, que son los RNA ribosomales. Entonces lo que voy a ver en el gel, ¿qué va a ser? Voy a ver las bandas de los RNA ribosomales. El resto de las bandas que correspondan a los mensajeros van a tener una cantidad tan baja que no las voy a llegar a ver en el gel. O sea, las bandas van a estar, pero no las voy a poder ver porque va a haber una cantidad muy chiquita de cada uno y no las voy a poder ver como en un bandeado chorreado como el que habíamos visto antes en el Sauder. ¿Para qué nos puede servir chequear esto si total no voy a ver los mensajeros? Bueno, el propósito de revisarlo en un gel, en un sistema de UV, va a ser que nosotros tenemos que ver a las bandas de los ribosomales. Si nosotros chequeamos el gel y no vemos las bandas de los ribosomales, lo más probable es que nuestra muestra esté muy degradada. Y si la muestra está degradada y yo no estoy viendo las bandas de los ribosomales, que son la mayor parte de toda la RNA de la célula, imagínense lo que le va a pasar al RNA mensajero del gen que yo quiero buscar, como que va a estar en una cantidad ínfima. Bueno, lo más probable es que si ya se llegaron a degradar los ribosomales, el RN que corresponde a mi molécula de interés no va a estar. Entonces, si nosotros hacemos el gel, lo corremos y cuando lo chequeamos en el UV no vemos las bandas de los ribosomales, nos conviene tirar todo y empezar de vuelta porque esa muestra se degradó. Ustedes se acuerdan que yo les dije que el RNA es una molécula muy, muy lábil
y se degrada facilísimo. Entonces es importante hacer este chequeo para saber si el ensayo viene bien o si tuvimos una muestra muy degradada y un resultado negativo en este caso no nos va a poder decir que el gen no se está expresando, sino que lo que solamente nos va a decir es que no está, y lo más probable que sea es que porque el RNA nos quedó muy degradado. Bueno, vamos a ver las ventajas y las desventajas de el Norden. Bueno, una ventaja. Nos brinda información en una misma membrana sobre la abundancia relativa de los mensajeros en distintas muestras. Como en la foto, en la diapositiva que vimos antes, yo puedo en una única membrana poner extracciones de ARN de distintos tejidos y en una única membrana, en un único ensayo, ya veo si hay o no expresión de ese gen en distintos tipos de tejidos. Es un método ideal para determinar el tamaño de los transcriptos, porque si yo le pongo un ladder, una escalerita con los pesos moleculares, lo más probable es que después yo pueda hacer una interpolación en la curva y ahí voy a poder sacar cuál es el tamaño del transcripto. Y es muy útil para detectar si existe el splicing alternativo. ¿Por qué? Y porque si nosotros vemos que en distintos tejidos aparecen bandas, pero tienen distintos pesos, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser lo más probable es que este gen en distintos tejidos esté teniendo diferentes variaciones en la que son sacar y poner intrones y exones. ¿Cuáles van a ser las limitaciones de la técnica? Bueno, si la muestra está degradada, la calidad de la información no es confiable, ya se los expliqué antes, hay que chequear siempre que la muestra no esté degradada. Es menos sensible que otros métodos, sí, va a ser menos sensible. Si yo tengo que detectar capaz copias, un número de copias muy, muy bajo, y la verdad es que verlo en un gen, el gen lo tengo que separar, después lo tengo que transferir, y todos los pasos que siguen, sí, la verdad es que sí, el gen que yo estoy buscando tiene un nivel de expresión muy bajo, me va a convenir hacer una PCR con retrotranscripción. Y el otro problema es que si yo quiero hacer varios transcriptos al mismo tiempo, o sea, yo quiero usar varias sondas para detectar varios genes en un mismo ensayo, va a ser muy difícil. Entonces, si yo quiero detectar varias sondas al mismo tiempo, bueno, lo que me va a convenir es hacer una PCR de tipo real time y en la real time usar sondas marcadas con distintos colores, entonces que cada color corresponda a un gen y ahí me conviene hacer una PCR real time. Bueno, y después, bueno, acá vimos lo que era detectar moléculas de ADN y ARN, pero también se puede tener métodos para analizar cromosomas. No directamente, no solamente secuencias cortas de ADN, sino ver qué está pasando en el cromosoma entero. Acá lo que vemos es una foto de microscopía electrónica en donde se ven a los cromosomas ya duplicados y con las cromátidas hermanas unidas por el centrómero, esperando dividirse para las células hijas. Bueno, hoy nosotros sabemos el número de cromosomas humanos, pero esto no es una información que haya estado disponible desde hace tanto tiempo. Hasta 1956 se creía que el número de cromosomas humanos era de 48. Recién en el 56, un grupo de investigadores japoneses concluyen que el número de cromosomas en las células humanas es de 46. Bueno, la clasificación morfológica de los cromosomas, ¿qué vamos a tener? Bueno, una forma fácil de clasificarlos es ver si los tenemos, dónde está ubicado el centrómero. Si los tenemos en el centrómero en el medio, bueno, ahí vamos a tener un cromosoma de tipo metacéntrico. Si lo tenemos corrido hacia uno de los extremos, vamos a tener un cromosoma submetacéntrico. Y si lo tenemos muy corrido hacia los extremos, vamos a tener un cromosoma acrocéntrico. En estos casos es importante tener en cuenta que el brazo corto es el que se llama P, o los brazos se llaman P y Q. Tener en cuenta que P es el brazo corto, P de petit,
Así les queda grabado, P de petit es el brazo corto. ¿Cómo se hacen estos ensayos? Bueno, los ensayos de cariotipo se van a hacer tomando una muestra de sangre. Ahí lo que vamos a tener que quedarnos es con los blancos, que son los que tienen núcleo y, bueno, tienen núcleo y los cromosomas adentro. Esto lo vamos a incubar con una solución de fitohemaglutinina. La fitohemaglutinina lo que hace es activar a todos los glóbulos blancos para que empiecen a duplicarse. Entonces, después de eso vamos a incubar a la muestra de los glóbulos blancos con la fitohemaglutinina aproximadamente 3 días. La vamos a incubar en una botella de cultivo, manteniéndola como siempre a 37 grados para que los linfocitos puedan proliferar. Y una vez que pasamos estos 3 días vamos a agregar colchicina. ¿Colchicina para qué? La colchicina lo que nos va a hacer es despolimerizar los microtúbulos. Entonces las células van a entrar en la etapa de dividirse, pero no van a tener la capacidad de tener a los microtúbulos para que armen el uso y puedan separar a los cromosomas. Entonces, ¿esto qué es lo que se hace? Bueno, una vez que estamos en este estado donde le agregamos la colchicina, fijamos a las células y hacemos lo que sería tirar una gota sobre un portaobjeto. ¿Cómo se hace? Bueno, en las versiones más económicas del laboratorio, lo que se hace es uno se para sobre la mesada, cubre el portaobjeto en el piso y desde arriba de la mesada le tira una gota. Bueno, vamos a tratar de que la gota caiga arriba. Ahí va a depender la habilidad del operador para hacer que las gotas caigan. Entonces ahí van a caer las células, se van a estrellar contra el portaobjetos. Ahí los núcleos se van a abrir. Y lo que vamos a hacer después de esto, lo vamos a volver a fijar y lo vamos a teñir con Giemsa. Y ahí vamos a poder ver a los cromosomas que estaban en la etapa de metafase un poco más estirados. A partir de esto se van a tomar o se van a observar una cantidad determinada de metafases y se va a obtener lo que es el cariotipo de la persona que estamos analizando. Bueno, esto se puede hacer con una muestra de sangre de una persona para conocer el cariotipo, pero también se puede hacer algo similar ¿con qué? Con el líquido de la amniocentesis. Entonces acá uno puede sacar una muestra de líquido amniótico, esa muestra de líquido amniótico tiene células, estas células se separan, se cultivan de manera similar a lo que vimos antes y se hace todo el proceso y se pueden analizar los cromosomas. Otra opción, si no hacemos la punción para obtener el líquido amniótico, es hacer una biopsia de vellosidades coriónicas. Lo que va a pasar acá es que se va a tomar una muestra de una de las vellosidades coriónicas. Esto es un procedimiento que se hace, bueno, de manera intravaginal y lo que se va a hacer es un procedimiento que es guiado por escáner, por un... Ay, ¿cómo se llama esto? Por una ecografía. Bueno, el análisis del cariotipo va a tener 2 pasos. Uno, vamos a contar el número de cromosomas. Tenemos que tener el número de cromosomas correcto. Si hay aumento o disminución del número de cromosomas, sabemos que puede haber y efectivamente va a haber algún tipo de dificultades. Y después que tenemos los cromosomas, vamos a tener que empezar a analizar cuáles son las bandas. Las bandas, hay varias técnicas distintas para teñir. Y ahí, bueno, dependiendo de la técnica que uno elija, va a ser las bandas que va a haber. Pero hay que tener en cuenta que las bandas ya están descritas y con el patrón de bandas que uno tiene que observar correcto también existe. Bueno, esto hasta acá terminamos con el análisis clásico en un microscopio común. Y después vamos a ver lo que es la técnica de Fish. La técnica de Fish es una técnica para estudiar cromosomas haciendo ¿qué? Haciendo hibridización. Entonces, en esta técnica vamos a usar una sonda, como bien la sabíamos para la hibridización, y las ondas van a estar marcadas con fluorescencia.
Entonces, la sonda se va a unir a una zona especial del cromosoma y vamos a ver si esta zona está presente o ausente o está con una traslocación, está duplicada, etcétera, etcétera. Bueno, los cromosomas que usualmente se analizan por FISH son el 13, el 18, el 21, el X y el Y, que son los que nos pueden servir para analizar anomalías típicas como, por ejemplo, la trisomía del cromosoma 13, es el síndrome de Patton, la trisomía del cromosoma 18 es el síndrome de Edwards, el del 21, el síndrome de Down, y después si hay diferencias en lo que es el X e Y, van a tener el síndrome de Turner o el síndrome del superhombre, entre muchos otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a hacer más o menos lo mismo que pasó antes. Tomamos la muestra, la incubamos con la fitoemiaglutinina, después le ponemos la colchicina para despolimerizar los microtúbulos y vamos a ver que la muestra finalmente la incubamos con la sonda y ahí vamos a ver si nuestra sonda se pega a los cromosomas como debería pegarse. Esto después se puede analizar en un microscopio de fluorescencia. Hay montones de formas distintas o montones de sondas distintas que uno puede comprar, donde se pueden marcar cromosomas, se pueden marcar fracciones, se pueden marcar solo los telómeros, etcétera, etcétera. Bueno, el protocolo básico es más o menos lo que habíamos visto. Le poníamos la colchicina, poníamos a las células en el portaobjeto, las fijábamos con formaldehído, y después la incubábamos con la sonda y veíamos si había o no dónde se pegó la sonda. En este caso lo que se ve es una muestra que está incubada con DAPI. DAPI es un colorante que es como un intercalante y lo que hace DAPI es unirse a todo el ADN. Entonces, en este caso, se pintan todos los cromosomas de azul con DAPI y la sonda, esta sonda que estamos viendo en este ejemplo, sería una sonda para detectar las zonas de los telómeros. Entonces, en este caso, lo que deberíamos ver es en cada cromosoma los puntitos correspondientes al telómero. Bueno, el FISH en metafase, cuando las células se encuentran en metafase, los cromosomas están muy condensados. Tenemos que detener la metafase con una colchicina, esto lo vimos. La nomenclatura también, el brazo corto, el brazo largo. Y después vamos a ver que tenemos en la nomenclatura, esto es a modo muy general, vamos a poder incluir el número de cromosomas, vamos a ver si hay zonas que están duplicadas, zonas que hayan tenido una lesión, una traslocación, y eso va a ser el nombre que nos va a quedar, el nombre que nos va a dar definitivamente el resultado del cariotipo. Pero bueno, estas técnicas, tanto si nosotros las vamos a hacer en mujeres embarazadas, tanto la miocentesis como la biopsia de vellosidades coriónicas tiene riesgo de aborto. Entonces, solo se hace o solo se hacía en algunos casos donde los riesgos, donde el resultado final justifique los riesgos. Para esto, mucha gente estuvo tratando de desarrollar nuevas técnicas y ¿qué se inventó? Se inventó el ADN, el método de detección de ADN fetal en sangre materna. ¿De dónde viene esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y cómo pasó? Bueno, en el 97 se empieza a detectar que hay secuencias del cromosoma Y en el suero de mujeres embarazadas de fetos masculinos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay degradación del material génico del feto y esta degradación de material génico termina pasando al torrente sanguíneo de la madre. Entonces lo que se vio como primer evento que fue que había que las mujeres embarazadas tenían ADN del cromosoma Y en el suero. Algo muy raro porque si son mujeres y estaban embarazadas, lo más probable era que hubiera una posibilidad prácticamente nula que estas mujeres tuvieran en su cariotipo original un cromosoma Y. Entonces ahí se empieza a estudiar esto y se llama
a la cantidad de ADN libre que está en el suero de las mujeres embarazadas, el cell-free ADN o ADN libre de células que estaría nadando en la muestra que se saca. Bueno, entonces una vez que se supo que había ADN del feto en muestras de suero de la madre, se empiezan a desarrollar métodos para ver cómo podemos cuantificar este ADN libre en la sangre de la madre. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de cuantificar el ADN en la sangre de la madre, nos vamos a obviar de hacer la amniocentesis o la punción de vellosidades coriónicas con todos los riesgos que esto trae. Bueno, el ADN libre de células, ¿qué está? Es un ADN que está en fragmentos muy cortos y la cantidad del ADN libre de células del feto que está en el ADN materno es una fracción muy pequeña si nosotros lo comparamos con todo lo que va a ser el ADN que va a estar contenido en la muestra de sangre de la mujer embarazada. Bueno, para esto, ¿qué se hizo? Para esto se desarrollaron PCRs, en donde lo que se hace es una PCR de tipo real time, en donde lo que se hace es detectar secuencias y detectar la cantidad relativa a la cantidad de ADN total presente en la muestra. Entonces, si se detectan cantidades mayores de lo que sería una proporción normal, lo que se espera es que haya una trisomía. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estos métodos, si bien ahora ya están muy puestos a punto, se basan en una PCR real time y en cuantificaciones que terminan siendo relativas. Entonces, por ejemplo, si fuera un caso de una mujer embarazada que tiene sangre, que tiene ADN fetal libre de células en una muestra y hay esta cantidad de ADN correspondiente al cromosoma 21 de una mujer, de un feto que es normal, si lo pensamos en la cantidad de ADN libre de célula fetal en una muestra que corresponde a un feto con trisomía 21, vamos a ver que va a haber una relación mayor, porque bueno, porque había 3 copias de ese cromosoma en el ADN de la madre. Entonces, haciendo estas relaciones es que se determina si existe o no probabilidad de que la mujer esté embarazada de un feto que tenga alguna trisomía. Se hace mucho para las principales trisomías, que son la del 13, la del 18 y la del 21, pero lo más importante es que, bueno, la del 13 y la 18 generalmente producen abortos en etapas tempranas. Entonces muchas veces, no sé si hay, si no, bueno, sí, va a producir abortos en etapas tempranas, pero la trisomía del 21 no. Entonces esto brindaría información para la mujer que está embarazada para que, bueno, o pueda tomar una decisión o pueda prepararse para recibir a un hijo con este juego cromosómico, pongámoslo así. Bueno, y acá está lo mismo de cómo se detectan los porcentajes con respecto al ADN total. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos la próxima.